Así que estaremos inmediatamente con la palabra. Muy buenas noches, amigos, radioyentes y aquí presentes en la carpa de Maturín. Es para mí nuevamente un privilegio estar con ustedes para traerles la palabra de Dios. Nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versos 7 y 8, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta y la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Sonido cierto. Ese será el tema sobre el cual hablaremos en esta noche. Es necesario un sonido cierto para poderse entender lo que hay que entender en el tiempo en que uno vive. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, todas las trompetas, todos los predicadores de aquel tiempo estaban dando sonido, pero no estaban dando un sonido cierto para que la humanidad se apercibiese y pudiese escapar del juicio del gran diluvio que habría de venir. Pero Dios en su infinita misericordia, Él cuando ve que la humanidad no tiene un sonido cierto, no tiene un mensaje cierto, sino que lo que está escuchando son sonidos o mensajes inciertos, Dios en su infinita misericordia le envía un sonido cierto, le envía un mensaje cierto y llama a uno de sus profetas y le dice: ve y da este mensaje. Y cuando ese profeta comienza a proclamar ese mensaje, él está tocando la trompeta de Dios para ese tiempo, dando el sonido cierto que la gente necesita escuchar para percibirse en ese tiempo. Si la gente se hubiera percibido en el tiempo de Noé con la trompeta, con el mensaje cierto que Noé estaba dando, las gentes no hubieran perecido con aquel diluvio, sino que hubieran entrado al arca y se hubieran salvado. Pero podemos ver que las gentes le hicieron más caso a los sonidos inciertos que aquellos predicadores de aquel tiempo estaban dando, porque aquellos sonidos inciertos eran los mensajes, las predicaciones, las enseñanzas de las religiones de aquel tiempo, de las sectas religiosas de aquel tiempo, de los predicadores de aquel tiempo. Pero había un sonido cierto enviado de Dios, y ese lo tenía el gran profeta Noé, enviado por Dios en aquellos días para darle a la humanidad un sonido cierto, para que la humanidad pudiese escuchar la palabra de Dios, el mensaje cierto para aquellos días. Pero podemos ver que la gente desearon más los sonidos inciertos, los mensajes inciertos, las enseñanzas inciertas, que el mensaje cierto que Noé estaba predicando. Pero vean ustedes que el mensaje cierto de Noé parecía algo inconcebible a la mente humana, porque estaba anunciando que habría de venir un diluvio, que habría de venir lluvia y habría de destruir a la humanidad. Y saben ustedes una cosa, en aquellos días no llovía. Y si en aquellos días no llovía, el mensaje que traía Noé era un mensaje inconcebible a la mente humana. Y estar construyendo un arca porque habría de venir un diluvio y habría de inundar la tierra y todo el mundo se habría de ahogar. Eso era
algo inconcebible para aquella humanidad, porque ellos no estaban acostumbrados a oír una clase de mensaje como ese. Ellos estaban acostumbrados a oír la clase de mensaje que cada pastor, cada sacerdote, cada ministro le predicaba en su secta religiosa, en su iglesia, a las gentes. Eso era lo único que ellos sabían, pero conocer lo que Dios habría de hacer en aquellos días, solamente lo conocía un hombre, y ese hombre era un profeta de Dios, el profeta Noé. ¿Y por qué? Eso que Noé sabía, eso que Dios habría de hacer, ¿por qué solamente Noé lo sabía y era el único que podía darlo a conocer? Porque Dios no hace nada sin que primeramente revele sus secretos a sus siervos, los profetas. No dice que Él revelará sus secretos a los pastores o a los evangelistas o a los sacerdotes. Él no dice eso. Él dice que no hace nada sin que antes no revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y cuando Dios en la tierra va a hacer algo, Él tiene que tener un profeta en la tierra para dárselo a conocer, para que ese profeta suene la trompeta de Dios con un sonido cierto y la gente pueda saber lo que Dios va a hacer en ese tiempo. Y así entonces las gentes puedan apercibirse para lo que ha de acontecer. Sabemos que esa es una realidad que la humanidad no puede evadir. Si trata de evadirla, entonces caerá en las manos de los sonidos inciertos. Entonces lo que oirán las gentes serán sonidos inciertos que no le llevarán a ningún lugar favorable. Usted tiene ahí una identificación clara de los falsos profetas y falsos cristos que vendrían en estos días finales y tratarían de engañar aún a los escogidos. ¿Con qué? Tratarían de engañarlos con esos milagros y señales que ellos habrían de hacer. Esos milagros y señales ellos los harían con el poder de Dios que ellos tomarían, pero ellos serían falsos profetas y falsos cristos. Pero los milagros estarían buenos, porque el único que sana es Dios, el único que hace milagros es Dios, pero ese poder lo usan para hacer esos milagros y para engañar a la humanidad. De nada entonces les vale hacer señales y milagros siendo falsos profetas y falsos cristos. Esos son los que estarían dando un sonido incierto para engañar a la humanidad. Y de eso habló el Señor Jesucristo, identificando el trabajo que harían los falsos cristos y los falsos profetas en los días finales. Pero eso no impide para Dios hacer la obra que Él prometió hacer. Y Dios en su infinita misericordia, viendo que en estos días finales habría muchos falsos profetas y muchos falsos cristos, Dios dijo, pues yo les voy a enviar un verdadero profeta. Porque Dios sería injusto si Él ve que hay muchos falsos profetas y muchos falsos cristos. Dios sería injusto si no les envía un verdadero profeta. ¿Para qué? Para que les dé un sonido cierto, un mensaje cierto, para que las gentes puedan apercibirse. Muchas personas quizás no se han dado cuenta que Dios prometió para estos días finales enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta, con un mensaje cierto. Esa gran voz de trompeta es la trompeta final que dijo el apóstol Pablo que sería sonada en los días finales, porque él dijo
que a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Usted puede ver que esa gran trompeta de Dios es el gran mensaje de Dios, el gran mensaje del Señor, que será tocado en estos días finales, que será predicado para que las gentes puedan apercibirse antes que caigan los juicios de Dios sobre la tierra. Es un tiempo en donde Dios ha prometido la gran trompeta, el gran mensaje final, para que el pueblo se perciba. Por eso el profeta Joel dice: tocad trompeta en Sión. Él dice que será tocada, sonada la trompeta en Sión. Por lo tanto, tenemos que ser realistas para saber que en los días finales será tocada la trompeta del Señor. Y Él dice que envía a sus ángeles con esa gran trompeta. No es una trompeta literal, es la gran trompeta del mensaje final de Dios, de la predicación del evangelio del reino de Dios. Y con ese gran mensaje Él ha prometido juntar a todos los escogidos. Esa es la manera en que Dios tratará con los escogidos, para que los escogidos no sean engañados por los falsos profetas y los falsos cristos que estarán en estos días finales haciendo un trabajo. Tenemos que ser realistas y comprender que esa es la manera que Dios usa para librar a los escogidos de los falsos profetas, porque si no, serían engañados también los escogidos. El Señor Jesús dijo que los falsos profetas y los falsos cristos engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero no será posible, porque Dios les envía el ministerio de sus ángeles con gran voz de trompeta para juntar a los escogidos. Es un tiempo muy grande y maravilloso el tiempo en que estamos viviendo. Es un tiempo en que Él ha prometido un sonido cierto, un mensaje cierto para juntar a sus escogidos. Es el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos. Sonido cierto. Ese sonido cierto es el sonido de la trompeta final. Es el sonido de la trompeta que suenan los ángeles del Señor, que son el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos, el ministerio de los dos candeleros, el ministerio de los dos testigos. Eso lo encontramos, ese ministerio señalado allá en el libro del profeta Zacarías y también en el libro del Apocalipsis. Hay muchas personas que no comprenden que para el tiempo final Dios tendrá sobre la tierra un ministerio de profeta para beneficio de su pueblo. Muchas personas quizás no entienden y malinterpretan la Escritura cuando leen los profetas y la ley. Hasta Juan profetizaron. Pero fue la ley y los profetas. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Todos los profetas de la ley llegaron hasta Juan. Todos los profetas de la dispensación de la ley llegaron hasta Juan. Y que de Jesús de Nazaret, Él era profeta también. Pero después de Juan comenzó una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y en la dispensación de la gracia, el fundador, la cabeza de esa dispensación, era un profeta también. Y ese profeta era Jesús de Nazaret. Así como la cabeza, como el principal, como el establecedor
de la dispensación de la ley también era un profeta y se llamaba Moisés. Pero la ley comenzó con Moisés y terminó con Juan el Bautista. Los profetas de la ley terminaron con Juan el Bautista, pero apareció Jesús de Nazaret para comenzar una nueva dispensación. Todas las dispensaciones de Dios comienzan y son comenzadas por un profeta del Señor. Luego encontramos que a través de esa dispensación de la gracia hubieron más profetas. El apóstol Pedro era un profeta. Usted tiene las profecías del apóstol Pedro. También usted tiene las profecías del apóstol San Pablo. También tiene las profecías de un sinnúmero de hombres de Dios que eran profetas en aquellos días. Y no había dicho la Escritura que los profetas hasta Juan profetizaron. Sí, los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan profetizaron, pero los del Nuevo Testamento comenzaron a profetizar con el Señor Jesucristo. El comienzo de los profetas del Nuevo Testamento fue el Señor Jesucristo. Por eso usted encuentra en el Nuevo Testamento las profecías del Señor Jesucristo, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, del apóstol Santiago, porque ellos eran profetas también. También encontraremos que en el libro del Apocalipsis hay señalado un profeta para aparecer en la escena. Así es que tenemos que ser realistas, tenemos que enfrentarnos a esta realidad. Tenemos que ver que la Escritura dice: les enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y no habían terminado los profetas. Los del Antiguo Testamento sí, pero los del Nuevo Testamento no habían terminado porque ni siquiera habían comenzado. Es que cada dispensación tiene los profetas señalados por Dios para ministrar la palabra de Dios para esa dispensación. Dios ha prometido traer un sonido cierto. Y siempre que Dios ha traído un sonido cierto para la humanidad, usted encontrará que ha venido a través del profeta de Dios que Dios tiene para ese tiempo. Porque Dios no hace nada sin que primero revele sus secretos a sus siervos los profetas. Aún Dios no envía juicio sobre la tierra, sino lo hace saber primeramente al profeta que él tiene en ese tiempo sobre la tierra, para que él lo dé a conocer a la humanidad. Por eso es que cuando se habla de estos días finales, el profeta Isaías dice en el capítulo 61, dice que habrá un anuncio. El anuncio, la predicación, la proclama del día de venganza del Dios nuestro. Por eso fue que cuando el Señor Jesús leyó en ese capítulo, Él se paró antes de llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque Él solamente estaría cumpliendo en aquellos días la predicación, el anuncio, la proclama del año de la buena voluntad del Señor. Pero cuando tenía que leer más adelante donde decía: y para anunciar el día de venganza del Dios nuestro, eso no lo leyó, porque eso sería anunciado, proclamado en estos días finales. Tenemos que ser realistas y saber que en estos días finales saldrá un sonido cierto, un mensaje cierto que anunciará el día de venganza del Dios nuestro a todas las naciones.
Pero también dice, y para consolar a todos los enlutados, para consolar a todos los hijos de Dios, los cuales tienen a sus hermanos del pasado durmiendo en el paraíso, porque ellos, siendo nuestros hermanos y habiendo vivido en el pasado, ellos están descansando en el paraíso y sus cuerpos están dormidos en la tierra. Dormidos porque los santos no mueren. Pero dice la Escritura, y todos los que duermen escucharán la voz del Hijo del Hombre. Y dice, y se levantarán, resucitarán. La voz del Hijo del Hombre que escucharán es la final trompeta que dijo el apóstol San Pablo. Es la voz del Hijo del Hombre, es el mensaje del Hijo del Hombre, es el mensaje que Él trae en este tiempo final. Es el mensaje del Señor como el león de la tribu de Judá, rugiendo como un león, y 7 truenos hablando sus voces. Los truenos son la voz del Señor, la voz del Hijo del Hombre, la voz del león de la tribu de Judá. Ese mensaje, esa voz, está señalada como los 7 truenos del Apocalipsis. Tenemos que estar a la expectativa para escuchar un sonido cierto al cual es los 7 truenos del Apocalipsis. No son truenos literales, son la voz del Señor trayéndonos su mensaje en toda su plenitud. Es con ese mensaje que Él nos revela todos los misterios que en otros tiempos no conocíamos. Es con ese mensaje que Él nos da a conocer lo que Dios está haciendo en estos días finales. Es con ese mensaje que Él nos da a conocer cómo prepararnos para poder ser transformados y raptados. Es con ese mensaje que Él nos da la fe para el rapto. Es con ese mensaje que Él nos ilumina, que Él nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras, como lo hizo a los caminantes de Emaús, que le abrió el entendimiento para entender las Escrituras. Es el sonido cierto, es el sonido cierto que Él ha prometido para estos días finales. Y ese sonido cierto, como en todos los tiempos, estará en la boca de un hombre. Porque Dios dijo a través de Moisés: profeta como tú les levantaré de entre vuestros hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él hablará lo que yo le mandare. Y cualquiera que no oyere mi palabra que él hablará, yo le pediré cuenta de usted. Cuando no se escucha el sonido cierto del Señor que Él envía para la humanidad, la persona tiene que darle cuentas a Dios. Si las personas se encuentran engañadas con sonidos inciertos y luego viene el sonido cierto y no lo quieren escuchar, entonces tendrán que darle cuentas a Dios. Y si están engañados habiendo un sonido cierto y no lo quieren escuchar para salir de los engaños de los sonidos inciertos, cada cual es responsable de estar entonces en los sonidos inciertos. Sonido cierto. Podemos ver entonces lo que es un sonido cierto. Es un mensaje cierto, un mensaje enviado de Dios para el tiempo en que uno vive.
Usted tiene que comprender que en todos los tiempos Dios ha estado enviando un mensaje para la humanidad a través de un profeta. Lo envió a través del profeta Noé. También en el tiempo de Moisés envió su mensaje a través de Moisés para la liberación del pueblo hebreo. En el tiempo de Elías envió su mensaje a través de Elías. En el tiempo de Isaías envió su mensaje a través de Isaías. En el tiempo de Jeremías envió su mensaje a través de Jeremías. En el tiempo de Ezequiel envió su mensaje a través del profeta Ezequiel. Y en el tiempo de Juan el Bautista envió su mensaje a través de Juan el Bautista para preparar al pueblo con un sonido cierto para que estuviesen listos, apercibidos para recibir al Mesías en su primera venida. Y cuando llegó el Mesías, allí estaba el poderoso sonido cierto del cielo manifestado en la tierra. Allí estaba la voz de Dios clamando en la tierra a través de un hombre. Y ese hombre decía: yo no hablo nada, sino lo que oigo al Padre hablar. Él era entonces un transmisor de la voz de Dios. Tenemos que entender que en todos los tiempos también se han querido hacer sabios, sabios en su propia opinión. ¿Para qué? Para negar la palabra de Dios, el sonido cierto de Dios. Y se creen que son tan sabios que pueden interpretar la palabra de Dios y que Dios no puede hacer nada a menos que ellos no estén de acuerdo con Dios. Piensan que si Dios hace algo y no lo hace de la manera que ellos lo tienen interpretado, entonces no es Dios. Pero Dios prende al sabio en su propia astucia. En la propia sabiduría de ellos es que Dios prende a los sabios. Ahí es donde los sabios son prendidos. Encontramos también que la Escritura nos dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Los sabios de este mundo y los que se creen ser sabios no tienen de qué gloriarse, porque eso es insensatez delante de Dios. Tanto los sabios políticos, científicos, sociales, religiosos y de todas clases no tienen de qué gloriarse ante la presencia de Dios, porque eso es insensatez delante de Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Tenemos que ser realistas. Tenemos que enfrentarnos a la realidad del sonido cierto que Dios ha prometido. Y entonces eso es verdadera sabiduría. Porque eso es temer a Dios. Porque cuando uno se enfrenta al sonido cierto y no lo rechaza, sino que es reverente ante el sonido cierto de la voz de Dios hablando en el tiempo en que usted vive, usted entonces es una persona sabia, es una persona que teme a Dios, es una persona reverente, y usted entonces, aunque no sea un sabio de esta tierra, ante la presencia de Dios es más sabio que los sabios de esta tierra. Nuestra pregunta en esta ocasión es: ¿quién era más sabio? ¿El apóstol y pescador Simón Pedro o los sabios de aquel tiempo? El apóstol Pedro
ese pescador era un hombre sin letra. No era un hombre sabio en el aspecto terrenal. No era un hombre sabio con sabiduría terrenal. Pero cuando hubo que contestar la pregunta del Señor Jesús, cuando Él dijo, ¿quiénes dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso sí, que es sabiduría, pero no sabiduría de la tierra, es sabiduría del cielo, es la revelación divina bajando a un hombre ignorante y lo convierte entonces en un hombre más sabio que los sabios de la tierra. Simón Pedro, ese pobre pescador ignorante, sin educación, vino a ser más sabio que el mismo sumo pontífice, porque el sumo pontífice pensaba y decía que Jesús era un samaritano y tenía demonios. Decía que Jesús era un loco, era el príncipe de los demonios. Pero Pedro dijo de Jesús, él dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que usted puede ver entonces lo que es la sabiduría de Dios y lo que es la sabiduría terrenal. La sabiduría de Dios es para entender, para conocer el programa de Dios, para entender las cosas de Dios. Usted necesita esa sabiduría, pero usted no la puede adquirir en una escuela, usted no la puede adquirir en un seminario o en un instituto bíblico. Usted la tiene que recibir del cielo. Tenemos que ser realistas y tenemos que escuchar un sonido cierto en estos días finales, porque de otra manera estaremos confundidos. La humanidad se encuentra confundida. La humanidad dice, tantos predicadores, tantas predicaciones, tantos mensajes, tantas cosas y tanta confusión, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y así por el estilo, cada cual tiene su propia interpretación de las cosas de Dios. Yo le pregunto a ustedes, amigos radioyentes y aquí presentes, ¿qué prefiere usted escuchar? ¿Prefiere usted continuar escuchando los sonidos inciertos o prefiere usted escuchar el sonido cierto que Dios envía en este tiempo final, trayendo el mensaje de Dios, el testimonio del Señor para todas las iglesias? ¿Prefiere usted escuchar al que el Señor envía o prefiere usted escuchar a todos los demás que vienen con sonidos inciertos, diciendo que tienen esto, que tienen lo otro, que tienen revelaciones de esto y lo otro? ¿O prefiere usted escuchar al mensajero, al ángel del Señor, que el Señor envía con el testimonio para todas las iglesias? Somos positivos. Queremos escuchar al ángel del Señor, al mensajero del Señor, al profeta enviado por el Señor, con el mensaje, con el testimonio para todas las iglesias. Y ese testimonio, ese mensaje, es la trompeta final que dijo el apóstol Pablo que sería sonada. Y esa trompeta da sonido cierto. Es la gran voz del Hijo del Hombre que escucharán todos los que duermen y resucitarán. Porque a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron.
porque ellos resucitan primero y luego los que estén vivos serán transformados. ¿Por qué? Porque todos han escuchado la voz del Hijo del Hombre, la trompeta final, que es el sonido cierto para estos días finales. Sonido cierto. Dios les bendiga, Dios les guarde y les ayude para que oigan el sonido cierto de la trompeta final de Dios. Y el que tenga oídos para oír el sonido cierto, para oír la voz del Señor, para oír la trompeta final del Señor, para oír la voz del Hijo del Hombre, el que tenga oídos para oír eso, que oiga el sonido cierto de la voz del Hijo del Hombre, de la trompeta final de Dios. Sonido cierto. Muchas gracias, amigos radioyentes y aquí presentes, por vuestra atención prestada. Ustedes acaban de escuchar al profeta de Dios, William Soto Santiago. Los mensajes de este varón de Dios se están imprimiendo en folletos y se están enviando completamente gratis a todas las personas que lo solicitan a la siguiente dirección: La Carpa, apartado 540.